todo momento, conectados con la presencia de Dios. La estación que te conecta al cielo. La estación que te conecta al cielo. Encamínameradio.com. La verdad conoceréis, y la verdad os hará libres. El camino del Señor es perfecto. La Iglesia Cristiana Trina Cristo es presenta el programa Encamíname. Dirige su pastor evangelista Laurentino López. Bienvenidos. Esto es mi fortaleza, es mi escudo. Con el paso en medio de un batallón. De la diestra de mis manos me prepara para guerrear. Muy buenas, muchas gracias. Necesitamos estar en sintonía. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de su programa Encamíname. Su pastor y amigo Laurentino López Saldana les está hablando las cosas pertinentes con respecto a la palabra de Dios. Es bueno y es conveniente aprender a conocer lo que tenemos que sufrir por causa de la justicia. El sufrimiento de Cristo fue nuestro mejor ejemplo porque Él vino a cumplir una gran labor que ninguno se la quiso reconocer en su tiempo, de acuerdo con las versiones que tenemos escriturales, y así también nosotros en algún momento, muchas personas tampoco lo van a recibir si predicamos la verdad. Estamos revisando el capítulo 8, versículo 17 del libro de los Hebreos, que nos habla con respecto de que si nosotros somos hijos herederos de Dios y coherederos de Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él para que conjuntamente con Él seamos glorificados, lo que nos da a entender que el sufrimiento y el dolor para nosotros es de vital importancia para poder asumir con responsabilidad la labor que nos ha encomendado el Altísimo para llevar las almas a la salvación. Por la causa del Cristo, muchas pruebas que debemos de ser sometidos, los que creemos y estamos convencidos que tenemos que trasegar y seguir por un camino como el que Dios nos ha determinado. Bien dice que los hijos herederos y coherederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso, también en el capítulo 8, versículo 36, encontramos como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El sufrimiento, los muertos con Cristo, debemos de tener claro lo que es la labor de predicar un evangelio tal como está escrito y no acomodado a la necesidad de la carne ni tampoco a las emociones. Satanás trabaja perfectamente las emociones. Quiero comentarle al pueblo que de acuerdo con la escritura, sufrir a causa de la justicia es importante reconocer la iglesia porque, como vemos, de acuerdo con lo que en ella se establece, nosotros tenemos que pagar un precio por ello. También sabemos que en Hebreos 11:25 dice claramente, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del cuerpo. El cuerpo tiene muchas cosas temporales. Es verdad que muchas iglesias preparan que solamente reciba lo temporal del cuerpo, pero no es así como Dios establece su verdad en la palabra. Porque es precisamente lo que Dios quiere que nosotros quitemos, porque eso nos impide tener un acercamiento ante la presencia de Dios. Es bueno que recomendemos lo que está escrito en la palabra y no lo que la emoción quiere o lo que la carne en su apetencia desea. Bien claro nos dice que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Toda persona que no tiene un compromiso directo con Dios ni ha entendido lo que es la salvación, simplemente busca los versículos que nos dan a nosotros deleites o que nos pueden a nosotros llevar hacia ciertas ocasiones de libertad para únicamente gozarnos en el momento. Mucha gente entra a la iglesia, es verdad. Cuando hay un derramamiento del Espíritu dice, oh, qué hermoso, qué lindo, y verdad que están expresando y diciendo verdades. Pero no comprendemos que después de salir de ese recinto, tenemos que enfrentar una vida, tenemos que enfrentar un cambio, tenemos que enfrentar la realidad de lo que nosotros recibimos en ese momento. No se trata de la emoción pasajera de un instante, se trata de la convicción de lo que vamos nosotros más adelante a tener que enfrentar, que lo que tenemos más adelante que vivir, y así de esa manera vamos a tener claridad con respecto a lo que nosotros vamos a representar de acuerdo con lo que la palabra nos está enseñando. Por eso dice que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Santiago 5:10 nos habla, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.
nos está hablando precisamente acerca de un punto básico. Cuando vemos que la Biblia se lee, no es para decir pobrecito ni qué historia tan importante, sino es para mirar que ellos estuvieron comprometidos con Dios y que estas personas que tuvieron la oportunidad de vivir en su época también defendieron, también llevaron el mensaje, también llevaron cosas que el pueblo no quería recibir, pero ellos fueron flagelados primero que nosotros. Es el ejemplo que debemos de tomar. No es solamente cada versículo, cada nombre que vemos a través de la palabra, nos está dando claridad acerca de cómo son las manifestaciones de las circunstancias adversas que tenemos que vivir cuando tenemos que enfrentar un evangelio diverso. Los grandes hombres, como vemos, los apóstoles todos murieron. Los que posteriormente estuvieron en aflicciones, muchos tuvieron que padecer. Es verdad que Dios nos llamó a una patria celestial y a una salvación muy grande. Pero también nos llamó para que juntamente con Él nosotros tuviéramos que sufrir, porque si también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos que juntamente con Él padecer. No es solamente tomar los versículos de bendiciones para vivir una vida satisfactoria y cómoda, viviendo una ilusión que verdaderamente nunca se cumplirá, porque eso es lo que nosotros miramos como un espejismo, como una fantasía. Pero cuando vemos la realidad, tenemos que estar dispuestos para el dolor y tenemos que estar dispuestos para el sufrimiento. Es la negación a los deleites temporales del pecado, es no querer participar de esas obras y siempre estar dispuestos a buscar el camino correcto. Es estar nosotros dispuestos a cumplir una función que nos demanda la palabra, porque Dios es extremadamente celoso. Dios no nos puede dar cabida ni nos puede abrir los reinos de los cielos si nosotros no cumplimos como está determinada la palabra. En la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice: porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué nos está expresando el Señor con respecto a este punto? Pues nos está expresando algo que verdaderamente debemos de tener muy en cuenta. ¿Y qué es? Primero, que si nosotros en las cosas temporales que vivimos y si pecando somos abofeteados, porque muchas personas, cuando se peca, tienen compensación del pecado que se comete. Hablar algo. Si una persona roba, posiblemente pueda ser atrapada. ¿Y qué pasa? Tiene que pagar en cárcel. Ahí tiene que ser abofeteado por su pecado. Si tiene que sufrir con resignación esa obra que tiene el ser humano con respecto a su propio pecado, cuánto no más lo que nosotros sufrimos en el nombre de Cristo y por la verdadera dificultad que representa ser un servidor fiel a Cristo. Muy claro nos habla sobre esto. Debemos de tomar en cuenta lo que dice que si el pecado sois abofeteados y lo soportáis. Ejemplo, cuántas cosas de vejaciones se ven, violaciones de criaturas jóvenes, de niñas. Un violador es muy rechazado porque las concupiscencias carnales logra hacerle mucho mal a las criaturas, que incluso ya están contaminadas. Esto es tremendo. Pero si nos preguntamos que cuando llegan en manos de la justicia, tienen que ser refugiados en una cárcel por muchísimos años y también despreciados por muchos. Estos son los abofeteos de su pecado y lo tenemos que soportar. ¿Por qué no somos concretos y analizamos que tenemos que soportar verdaderamente la afrenta que nos lleva con aflicción y paciencia, lo que nosotros sabemos que representa el nombre de Cristo y llevar el mensaje porque muchos lo desprecian? Y que por falta de conocimiento, predica tú una verdad y verá cómo se le opone todo el mundo. Sea meloso, sea una persona que exprese un evangelio tibio y tiene la gente en la mano. Nosotros muchas veces no somos fieles ni seguidores de Cristo, ni hacemos lo pertinente, ni nosotros nos preocupamos por llevar un evangelio puro, sino más bien nos preocupamos por llevar un evangelio desfigurado, que sea complaciente con los pecados de la gente, que no los exhortemos y no le hablemos de pecado para que no se ofendan, y poderlos tener en la mano, perdidos ellos, nosotros también, porque los cobardes no heredan el reino de Dios. Y por eso tenemos que ser claros en nuestra manifestación, porque Dios nos mandó a que realmente cumplamos una función clara de
exhortación hacia el pecado para que las personas comprendan que eso es separarse de la presencia de Dios y que no es solamente por emociones que se consigue el reino de los cielos. Bien dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Analicemos el punto básico. ¿Cuál es el punto básico? Si nosotros tenemos que sufrir, si nosotros tenemos que aguantar el vituperio, la afrenta, el escarnio, e incluso tenemos que aguantar el desprecio de la gente, por causa de Cristo, esto es agradable delante de Dios. Porque si el pecado nos lleva a eso, ¿quién es la persona que peca y se siente bien? Cuando nosotros comprendemos nuestro pecado y vemos que nos ha distanciado de la gente, porque aunque la gente peca, no acepta el pecado de los demás. Quiere que siempre nos acepten el pecado que vivimos, pero nos cuesta trabajo aceptar el pecado de los demás, porque es que eso no trae paz, eso no trae convivencia, eso no trae solidaridad, eso no trae para nosotros ningún bienestar. Por lo tanto, sabemos que eso es despreciable, porque no podemos convivir con él. Casi siempre, cada uno de los que que hemos vivido en pecado, porque sabemos perfectamente que alguna vez vivimos en pecado y fuimos muy despreciados. Eso es verídico. Hace muchísimos años, por experiencia personal, yo lo viví. Yo era pecador y cometía toda clase de atrocidades. Y desde luego que el círculo de amigos lo tratan a uno, pero hipócritamente. Y cuando somos violentos, entonces ellos también lo aceptan a uno, pero a regañadientes, pero siempre están fraguando en contra de la persona muchísimas cosas. Esto uno lo sabe y lo siente. Y cuando uno va a la necesidad que tiene, uno se dirige a ellos y ellos le cierran la puerta. Estas son cosas que hablan muy claramente lo que dice la palabra, porque nosotros somos abofeteados por el pecado y sin embargo lo soportamos. ¿Cuánto no más cuando realmente estamos haciendo lo bueno, estamos haciendo lo legítimo, lo que es aprobado delante de Dios? Mas el Dios de toda gracia, en la primera de Pedro 5:10, que nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo, después de que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme fortaleza y establezca. Qué interesante es esto, ¿no? Nos dice claramente de que la gracia de Dios, que nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, porque verdad nos llama al padecimiento. Dios no nos llama a nosotros a que tengamos momentos de placer y que tengamos todas las cosas prácticas que ofrece el mundo, y que vayamos y nos arrodillemos y que digamos, oh Señor, yo quiero tener cosas maravillosas. Hay libros que nos han metido en la cabeza de que nos crean que en el campo espiritual hay que formarlo primero. Yo quiero tomar este tema para entender que este tipo de doctrinas nos están lesionando espiritualmente. Hay libros específicos que dicen que son por varones muy ungidos. Pero vamos a analizar los pros y los contras. Y ustedes tienen también la palabra, y ustedes también conmigo la pueden compartir. Eso es lo de menos, no hay problema. Hay libros que dicen que primero tenemos nosotros que crear en nuestra imaginación y tenemos que formarlo en nuestro pensamiento a través de la fe. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos y lo que nosotros deseamos. Y esto se va forjando en el campo espiritual como un hecho concreto, un hecho real. Y después nosotros de lo que hemos formado aquí en nuestra imaginación, lo que hemos formado en nuestro pensamiento, al transcurso del tiempo lo vamos a recibir. Bueno, conozco casos muy concretos de personas que leyendo estos libros hicieron lo mismo. Un pastor que tuve la oportunidad de conocer, él siendo soltero, primeramente comenzó a idealizar en su pensamiento y especialmente en su imaginación a una mujer con las características que él deseaba. Una mujer de ojos verdes, de busto exuberante, de caderas pronunciadas, de acuerdo con la satisfacción de su carne. Escuche bien, esto es de acuerdo con los deseos concupiscentes de su carne. Y él ministraba en la iglesia, estaba pendiente y siempre sus ojos estaban abiertos a toda la feligresía. Y cada vez que veía a una mujer decía, uy, esta se parece, esta no se parece, y siempre estaba tratando de saciar su propia carne. Sí, señor, así fue. Un día cualquiera, después de pasado algún tiempo, llegó esa mujer con las características que según él había idealizado en su imaginación. Él había formado por la fe esto, pero yo pienso que esa es una fe diabólica, porque las cosas de Dios no se colocan o se anteponen a la voluntad de mi carne, sino que se le pide primero el consentimiento a Él.
Y después de que llegó la mujer, él se fue con todos los cuidados, con todos los esmeros y con todas las consideraciones que normalmente hace la carne, y se dirigió a esa mujer porque encajaba precisamente a su gusto. Y de acuerdo con lo que él había pedido y con lo que estaba orando durante muchísimo tiempo, pues acercó y llegó. Entonces comenzó el filtreo entre ella, él y así la coquetería y las cosas, y comenzaron a establecer una relación. Después fue con el tiempo y se logró un matrimonio. Tuvieron 3 hijos y siguió el ministerio. Un día cualquiera, esta mujer sucedió que tomó precisamente a uno de los líderes de la iglesia, un muchacho mucho más joven que ella, se enamoró perdidamente y emprendió el camino con él y dejó los hijos, dejó el ministerio, dejó a su marido. Cuando tuvimos la oportunidad de hablar con el varón, toqué ese punto muy concreto, muy enfático y le dije, varón, ¿cómo es factible que tú te antepongas a la voluntad de Dios? Dios no está en la voluntad del hombre. Porque el hombre no va sino con sus deseos carnales, porque él está revestido o estamos revestidos de un hecho carnal. El sentir de la carne es muerte. Los apetitos de la misma nos conducen a lo mismo. Debe de tener muy en cuenta que para nosotros lograr la mujer ideal, para lograr la esposa idónea, no tenemos que colocarle a Dios su físico, ni su busto, ni sus caderas, ni sus cosas que son apetecibles a la carne, sino decirle, Señor, ¿cuál es la mujer que tienes dispuesta para mí? Tú me la vas a hacer ver, tú me vas a permitir presentármela. Tal vez no tenga las características exuberantes de 90, 60, 150 o de 150, 60, 150. Seguramente no va a tener esas características, pero va a ser una mujer piadosa, va a ser una mujer respetuosa, va a ser una mujer que va a cumplir los propósitos de Dios porque tiene el temor de Dios en su corazón. Entonces ahí estamos dejando que Dios elija por nosotros y nosotros no le estamos colocando a Dios la mujer que apetecemos, porque en ese caso ya Dios no elige porque está fuera de la voluntad de Dios lo que carnalmente deseamos. Eso no dista absolutamente nada de aquellos lugares donde tú vas y te arrodillas y entonces el profeta te habla aquí al oído y te va a decir, oh, si tú te deseas una mujer de tus sueños, es una mujer esbelta, es una mujer preciosa, bien haces porque Dios siempre entrega lo mejor. Dios entrega. ¿Quién ha dicho que Dios le entrega lo mejor físicamente? Porque Dios no se fija en lo exterior, Dios no se fija en lo que es la carne, Dios se fija en lo que está dentro del ser humano y es lo que es más importante para cualquiera de nosotros. Tal vez físicamente no sea la mujer de exuberante poder o sea de exuberante contonear sus caderas o que sea una mujer de una belleza resaltada, de unos ojos profundos y de una mirada coquetísima. No, posiblemente sea una mujer apagada pero con un principio de doctrina y de fundamento a Dios supremamente profundo. Ahora lo que podemos decir que no podemos nosotros leer todo lo que nos parece porque no todo nos conduce a lo mismo. Podemos leer cosas, pero no las cosas que nosotros queremos, sino las que Dios elige para la formación de nuestra vida. Para eso tenemos la palabra, para eso debemos de instruirnos en ella. El sufrimiento que tenemos que tener por las cosas de Cristo y por las cosas que apetecemos, tenemos que tener una negación, porque posiblemente la mujer que Dios nos pone no es la que nosotros deseamos, es decir, no será la mujer que nosotros anhelamos carnalmente, pero a manera de que vamos conociéndola, vemos su riqueza espiritual, vemos lo que Él representa dentro de sí misma, entonces eso es lo que la hace grande, no es lo que exteriormente. Generalmente la gente se confunde. Y lamentablemente me llegaba una mujer y me decía, pastor, yo veo que las cosas son diferentes acá porque yo busco de Dios espiritualmente con sinceridad. Yo estuve en un lugar donde me decía que nosotros teníamos que ser muy bellas delante de Dios, que teníamos que acicalarnos y teníamos que colocarnos en nuestra cara una cantidad de máscaras para poder ser agradables ante la presencia de Dios. Pero yo pensaba dentro de mí, yo veo que eso no es fundamental, eso no es indispensable. Yo pienso que Dios no está en lo que nosotros tenemos como máscara, en nuestros ojos, en nuestra cara. Yo pienso que Dios va mucho más allá y Dios busca un corazón contrito y humillado, una persona que se doblegue, una persona que alabe, una persona que lo haga en espíritu y en verdad. Sin embargo, le decía la denominación y el pastor le decía, no, tranquila hija, tú tienes que ser hermosa, tú tienes que expresar a la presencia de Dios. ¿Quién ha dicho que en la presencia de Dios yo tengo que acicalarme? Si Dios me dio la vida, si Dios me dio lo que yo tengo,
¿Para qué le voy a presumir a él? Yo lo que tengo que tener es un corazón dispuesto, porque Dios no mira lo de afuera. Dios no mira la minifalda, ni mira la cantidad de pestañina, ni mira la cantidad de colorete, ni la cantidad de pomadas que tenga en la cara, porque a Dios no se puede descrestar con eso. Dios se descresta es con obediencia y con sometimiento a la verdad. Ese es el principio básico. Eso es lo que nosotros como creyentes debemos de tener. Aprendamos, mis queridos hermanos, que el sufrimiento de Cristo nos enseña por qué Él se despojó de todo. Él no tenía segundas mudas, Él no tenía casas, no tenía propiedades. Cuando llegó el hombre, se le acercó a Él y le dijo, Señor, ¿yo qué hago para seguirte? Y le dijo, mire, varón, las zorras tienen guarida, los pájaros tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene nada. Lo que quiso decirle, yo no vengo aquí a traerles riquezas materiales y corporales, sino yo vengo a traerles es una dispensación de salvación. Yo vengo a traerles a ustedes un cambio y una renovación para que alcancen una patria celestial que yo tengo designada para todos los que me obedecen. Ese evangelio en esta época está completamente desfigurado. Estamos tratando y llevando una doctrina completamente diferente a la que está establecida en la palabra. Y muchos de los pastores hablan y dicen que esta doctrina es mala, que es nociva. Pero vemos que a través de la palabra, el sufrimiento del siervo, el sufrimiento de la verdad tiene que ir consigo, porque esto está establecido en la palabra. Y bien dice, mas el Dios de toda la gracia que nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay muchos pasos importantes como el de afirmarnos. Primero, tener la capacidad de saber que estamos transitando por un camino. Luego que estábamos transitando por un camino, debemos de fortalecernos. Sí, fortalecernos porque tenemos que perpetuar en Él hasta que Dios nos indique cuándo nos va a llamar. Y después nos va a establecer perfectamente a lo que vamos a realizar y lo que vamos a hacer. Y ese es el camino, ese es el creyente, ese es el verdadero apóstol. Apóstol no es aquel que se denomina o lo denominan, sino es aquel que sufre, es aquel que tiene en su corazón el sufrimiento, es el de la afrenta, es el del desprecio. No es el que lo reciben con las mejores viandas, ni lo reciben en las mejores reuniones, ni donde está en los primeros sitios donde se recibe, porque una persona que ejerce un ministerio, si no le dan los primeros puestos, si no tiene el reconocimiento del hombre, entonces no está Dios. Y resulta que es lo contrario. Si eres despreciado, ahí está Dios. Y si eres una persona que te da reconocimiento del pueblo, entonces se puede decir que se está perdiendo lo que Dios entrega, para que el hombre lo entregue a través del reconocimiento del hombre. Por eso fue que el Señor Jesucristo, cuando lo querían a Él coronar, le dijo, no, yo no vengo a buscar la gloria de este mundo. Si nosotros estamos buscando la gloria de este mundo, por eso hay grandes ágapes y grandes reuniones donde el pastor es elevado a un ser sobrenatural. Yo pienso que este es un remedio de evangelio. El verdadero evangelio es el de la abnegación, es el del sufrimiento y el de la privación, donde tú te paras y muchos se salen. Yo cuando predico en la iglesia, muchos comienzan y se salen. Pero los que permanecen, dice la palabra de Dios, los que son de Cristo, escuchan su voz y le siguen. Entonces ahí permanecen, porque dice, eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo anhelo, eso es lo que yo pido. Esa es la verdad. Y yo le decía a ciertas hermanas que han compartido conmigo, les digo, ¿ustedes qué opinan de la palabra? Dice lo que yo necesitaba. Sé que he traído varias amigas mías y varias personas conocidas y dicen que no, que esta palabra no le gusta, que se van al pastor, donde el pastor les consiente, donde el pastor les dice que son bellas, que no se afanen, que el Señor hace la obra, que el Señor está con ellas y no importa que su pecado esté ahí. ¿Cómo pueden ustedes comprender esto que se suele hacer permanentemente? La gente no tiene cambio, tiene sus casas completamente destrozadas. No tienen asomo no hay en sus vidas de un cambio. No están practicando ni están enderezando lo que habla el obispado, lo que habla la enseñanza de Pablo con respecto a lo que es la verdadera doctrina. Dice que el obispo, el líder, el que está ejerciendo el ministerio, tiene que enderezar su casa, tiene que ponerla en orden. Pero sí vamos a la iglesia para recibir sanidad y para recibir billete. Por ahí hay una canción o las canciones mundanas que dicen que hablan de los billetes verdes. Esto se refiere mucho a los dólares, porque la gente entre más plata tenga, mucho más es su codicia. Mire, vamos a bajarnos de la nube y vamos a mirar el evangelio tal como está escrito. Nosotros sabemos que vamos a luchar por una salvación, que no se trata de que vayamos a aspirar a recibir plata, dinero y de todas las condiciones favorables sin que tengamos un cambio. ¿Por qué no hablamos sobre la obediencia? A mí me llegaba una persona consternada en consejería
Y me dijo, mire, pastor, yo llevo 1 año y medio, yo tengo una gran dificultad, mi esposa se me quiere abrir, ella también conoce el Evangelio y me dice, ¿cómo es factible que nosotros estemos en Cristo y estemos completamente pobres y tengamos dificultades y tribulaciones? Y yo me voy a la iglesia y allá me dicen que nosotros los creyentes debemos de tener plata porque el que no tiene plata y el que no tiene mucho dinero, entonces no es hijo de Dios. Y le digo, hijo, venga, te explico. Ese tipo de evangelio es fraudulento. Porque las bendiciones muy claras a la obediencia. ¿Alguna vez has escuchado lo que muchos predican acerca de lo que es la obediencia y las bendiciones de la obediencia? Sí, claro. El capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Comienzan a hablar de todas las exageraciones de lo que alcanzamos para ser bendecidos porque Dios es extremadamente bueno. Pero no encontramos que el primer versículo dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que te prescribo hoy. Los mandamientos, las normas de ley, tienen que hoy hacerse reales en mi vida para que estas bendiciones me alcancen. O si no, entonces tendremos consecuencias de la desobediencia. Porque acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas. Y ahí comenzamos y encontramos más de cualquier cantidad de maldiciones. Bueno, esto no lo hablamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vendiendo un evangelio fraudulento. Somos obreros fraudulentos. Hablamos lo que nos conviene, pero no hablamos lo que dice la palabra. Estas personas están en juicio. Y estas personas están perdiendo su salvación. ¿Por qué razón? Porque no solamente están confundidos ellos, sino bien dice que el que predica encubiertamente un evangelio, con el que se pierde encubierto se queda, 2 de Corintios. Es perfectamente entender lo que nos habla la palabra y tener esa claridad acerca de cómo debemos nosotros de manejarnos. Bien dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Algunas pruebas a que los creyentes pueden y deben de ser sometidos. A la persecución, al odio, a la pérdida de la vida, a la renuncia a los tesoros mundanos, al sufrimiento, a la pérdida de la reputación y a la muerte. Porque eso es lo que me dice la palabra. Y por eso yo leo la palabra y les cito a ustedes los versículos para que lo tomemos en cuenta, porque esta doctrina no es de hombres, esta doctrina es del Señor, porque Él fue el que la hizo para que toda norma de ley se cumpla en la vida del creyente. Si no se le predica, pues el creyente nunca la va a recibir como yugo. El Señor Jesucristo dijo muy claro, llevad mi yugo, que es mi yugo. Es fácil y ligero de llevar, pero es mi yugo. Eso es verdad, porque aquí leímos y nos acordamos lo que nos dice la palabra. Si nosotros pecando tenemos que ser abofeteados y lo soportamos, ¿quién es el que no maldice a otro y recibe una palmada en su cara? Bueno, esas son las consecuencias del pecado y tenemos que aguantarlo, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué no vamos a aguantar la afrenta cuando estábamos hablando de Cristo? Porque eso es agradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué no hablamos sobre eso? ¿Cierto que no? Porque vivimos en una época carnal, la época más difícil de toda la historia, donde la maldad es multiplicada, donde el hombre no se compromete con la gloria de Dios, y así estamos perfectamente decididos. Para que la gloria de Dios sea en vuestras vidas, y los invito mañana para que estén otros en sintonía y recibamos la palabra en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Encamíname. Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero. Todo es posible con el poder de Dios.